envía, Señor, tu Espíritu y todos serán para la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz, Señor, que en el mismo Espíritu sepamos apreciar el bien y ser llenos de los consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Bien. Vamos a seguir entonces. Estábamos con las tareas de la catequesis, ¿recuerdan? De lo que leyeron después, ¿queda alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes quieran comentar? ¿Todo claro? No leí, dice. Ahora no leyó. Bueno. Los demás dije, me voy a regresar hasta abajo. Sí. ¿Los demás? Yo me puedo comentarte de que pues la tarea la tenemos un poquito difícil porque a veces uno como catequista sí quisiera uno que los niños se fueran con esa semillita de realmente de fomentar la fe, que dijeron, no, pues, ojalá que ellos se hagan, ahora sí como dicen, la onda de lo que es realmente la fe, pero a veces es no imposible, pero sí a veces es difícil porque uno se los quiere fomentar, pero los papás así como que andan en la, o sea, ellos andan en la luna y los niños se quedan en eso nada más con lo que aprendieron en la catequesis, como que es un compromiso. Sí, por ejemplo aquí dice que fomentar la fe y por ejemplo la celebración de los sacramentos y ya con eso lo de la liturgia, con eso la comunidad, y a veces uno se queda únicamente en la fe porque realmente no se fomenta más porque los papás o la familia no los llevan más allá. Sí, entonces a veces los papás no pueden traer a misa. Ay, que es que los domingos trabajamos pues entre semana cuando tenemos un día, pero a veces sí, a veces como catequistas sí tenemos ese problemita a veces con los niños que quisiéramos nosotros sembrarles esa semilla de decir, es que ustedes tienen al Señor, tienen a Jesús a su lado, cualquier problema pónganselo a Él, cualquier enfermedad, pero ahí se queda nada más, porque los papás están peor que los niños. Sí, bueno, es que por eso decíamos desde el principio, ¿verdad? Cuando hablábamos del querigma y de la necesidad de que la iniciación cristiana, en la iniciación cristiana esté la comunidad, porque la primera comunidad, decíamos, es la familia. Entonces, si el niño vive en esa primera comunidad todo lo que le falta, pues claro que va a avanzar. Pero desgraciadamente, como dices, la primera comunidad muchas veces está fallando, ¿verdad? Y pues también eso es lo que necesitamos, por eso se requiere, decía la semana pasada, porque habla de que la catequesis de adultos es la fuente o es el ejemplo, el modelo de toda catequesis. Yo le decía, porque al principio, desde el principio de la iglesia, desde el principio de la evangelización de los apóstoles, todo fue hacia los adultos, iba más hacia los adultos. Entonces, debido a esto que iba hacia los adultos, pues era más fácil que llegara a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Hoy necesitamos volver a catequizar a los adultos. Necesitamos tener una fuerte evangelización y catequesis con ellos para que entonces podamos tener esa primera comunidad bien sólida. Y esa primera comunidad pueda ser la parte que le falta, la parte que es tan primordial, tan necesaria y que nosotros catequistas no podemos hacer. Que los sacramentos no sean como uno, o sea, de que, pues tengo que hacer, o sea, ya te bautizaron, yo como papá, pues es un compromiso, por eso lo traigo a que lo confirmen, que caiga la primera comunidad, porque voy a tener un compromiso, pero no realmente a veces lo vemos nada más como, pues es que lo tengo que hacer, como una obligación, o porque lo hacen mis papás, o por una tradición. Así es. Sí, como dices, hay que enseñar a los papás, primero hay que catequizar a ellos, ponerles catequesis a ellos primero. Y es que, bueno, yo pienso cuando lleguemos aún más que a un compromiso, debe de ser a una respuesta de fe. O sea, yo me encontré con Cristo, yo he encontrado en Cristo todo lo que necesito
Cristo, entonces mi respuesta de fe, ahí ya va a estar el compromiso, en mi respuesta de fe. Y entonces es más fácil verlo así, porque yo les digo a veces cuando me toca dar algún tema a adultos, cuando vamos a misa por compromiso, porque si no cometo pecado, porque si no pues estoy faltando a un precepto, o porque así me lo enseñaron desde pequeño y debo de llevar este compromiso, entonces se hace pesado. Otra vez a misa y otra vez a misa, pero cuando tú la vives como un encuentro con Cristo, como ese encuentro de amor con aquel ser que más te ama, entonces ya es diferente. Vivir la Santa Misa porque tú le estás dando una respuesta de amor a Dios es muy diferente a vivirla como un compromiso. Entonces eso es lo que tenemos, en eso es en lo que tenemos que trabajar, en que Cristo, yo les decía, en que Cristo se engendre en el corazón de cada persona, y ahorita pues mucho más en los adultos, para que entonces ellos puedan ayudar a hacer esas primeras comunidades donde el niño y el adolescente pueda darle seguimiento a su educación en la fe. Pero va a ser desde ahí. ¿Sale? ¿Algún otro comentario a lo de las tareas? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con las fuentes de la catequesis, ¿sí? Vamos a ver las fuentes. Y para esto vamos a ver, dice ahí el directorio para la catequesis, dice las fuentes de las que bebe la catequesis. Es decir, es una fuente, ¿verdad? De donde debe de beber, de donde debe de extraer todos sus contenidos. Porque la catequesis no es a ver qué me invento, o a ver qué sale, a ver qué encuentro en YouTube, ¿verdad? No. De hecho, antes de enviar cualquier, que sí nos ayuda el YouTube y todo lo que a veces suben, nos ayuda mucho, ¿verdad? Sí. Ahorita, por ejemplo, en la Dimensión Diocesana de Evangelización y Catequesis, tenemos ya una página de Comparto Mis Talentos. Y ahí se ha estado enviando material, se está subiendo material para que ustedes de ahí puedan ayudarse y bajar ese material. Pero también hay que saber cómo aplicarlo. Me gustó pero ¿en qué tema lo voy a aplicar? Entonces, sí, son fuentes que nos ayudan o son elementos que nos ayudan, pero ¿cómo lo voy a aplicar? Entonces, por lo tanto, las fuentes de la catequesis son únicas, ¿verdad? Los otros son elementos, son instrumentos que nos ayudan, pero estas son fuentes únicas que deben de ahí brotar, de ahí brota el contenido de la catequesis. ¿Y cuáles son estas? Bueno, nos menciona primero la palabra de Dios o la revelación, en la que está la palabra escrita y la tradición, la santa tradición. ¿Sí? Es lo primero que nos dice. Esa es la primera fuente y la más importante. ¿Sí? La revelación en la que está la palabra escrita, la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es una palabra que ha sido revelada, que ha sido transmitida, que ha sido asumida desde la experiencia de fe, luego ha sido escrita, luego nuevamente sigue siendo revelada a través de Cristo, ¿sí? A través de Jesucristo se revela plenamente esa palabra de Dios, se transmite a través de los apóstoles y de todos los que siguieron, ¿verdad? Junto con los apóstoles, se transmite, se hace nuevamente experiencia de fe y se escribe, hasta después se escribe. Entonces, cuando se transmite, ahí viene la tradición. Por eso, no todo lo que se hizo, lo que se dijo, no todo está escrito, ¿sí? Entonces, es una palabra encarnada que se ha hecho carne en Cristo, pero que al ser revelada plenamente en Cristo, ahora tiene que ser transmitida
tiene que ser hecha vida, pero también tiene que ser escrita. Por eso no todo está escrito, ¿se entiende? No todo está escrito. Por eso, de ahí que la tradición es tan importante. Y en las fuentes de la catequesis tenemos que tomar la tradición. La tradición que sobre todo está en la enseñanza de los padres de la iglesia, de toda esa reflexión y experiencia vivida por la iglesia. Entonces, ahí está la santa tradición. Y de ahí toma su fuente, de ahí toma sus contenidos. La catequesis es una fuente importantísima para la catequesis. Por eso aquí ustedes van a encontrar en el número 91 que nos dice: la Sagrada Escritura que Dios ha inspirado toca profundamente el alma humana, más que cualquier otra palabra. Esta palabra de Dios no se agota en la Sagrada Escritura, porque es una realidad viva, operante y eficaz. Entonces no se agota en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tanto así que va entonces también a la tradición. Por eso es importante la tradición. Dice en el 92, la iglesia vive su misión en expectante espera de las manifestaciones escatológicas del Señor. Y en esta espera, pues sigue anunciando esa palabra, ¿verdad? Sigue buscando el que el hombre asuma la redención. Y dice, y a través de la predicación de la catequesis, el Espíritu Santo mismo enseña, generando un encuentro con la palabra de Dios viva y eficaz en la línea de la tradición. En la línea de la tradición, aquí lo dice, el pensamiento y los escritos de los padres de la iglesia juegan un papel importantísimo. Entonces, ahí tenemos estas dos, bueno, podríamos decir esta en dos partes, que esa es una fuente, la más importante de la catequesis. Por eso todo catequista debe de acercarse siempre a la Sagrada Escritura. ¿Sí? Yo ya les había dicho, no solamente el libro de cabecera para tenerlo empolvado, sino para leerla la Sagrada Escritura y leerla conociendo a su autor. Dice por ahí un mensajito que el otro día leí: entre más leemos la Sagrada Escritura, más nos enamoramos de su autor. ¿Sí? Entonces hay que leer la Sagrada Escritura para enamorarnos de su autor. ¿Y quién es su autor? Pues el principal, ¿verdad? Dios, el principal autor. Los demás son autores humanos a través de los cuales Dios se vale, pero lo más importante es el autor intelectual, que es Dios mismo. Bien, y la tradición que va unida. ¿Mande? Perdón, se me olvida lo que significa escatológico. Escatológico es de lo que viene, o sea, de la segunda, vamos a decir, La segunda venida de Cristo. bueno, y ahí habla de parusía. Sería lo que nos espera, lo que vamos a vivir en la vida plena, en la vida eterna. ¿Sí? Lo que vamos a vivir en la vida plena, en la vida eterna. Gracias. ¿Ok? Ya después podemos hablar más de ello, pero bueno, para no desviarnos tanto. ¿Sí? Otra de las fuentes principales de la catequesis es el magisterio. El magisterio de la iglesia. ¿Ustedes han oído hablar del magisterio de la iglesia? ¿Sí? Sí. ¿Qué es magisterio? Nos están transmitiendo. ¿Mande? Los mismos encargados de estar haciendo los escritos Los encargados de hacer los escritos. A ver. Fíjense bien, una cosa es magisterio y otra cosa estamos hablando de jerarquía de la iglesia. Jerarquía. La jerarquía de la iglesia. ¿No son todos los documentos? Ajá. Sí. El magisterio habla de documentos de la jerarquía, ¿sí? Documentos que emanan de la reflexión de la jerarquía de la iglesia, o más bien de toda la iglesia, de toda, porque no solamente es de ellos, ¿sí? Ellos son los que luego se reúnen y reúnen todas esas reflexiones, pero es de toda la iglesia esa reflexión, ¿sí? Este es un magisterio de la iglesia. Sí. Entonces, el magisterio de la iglesia, yo por eso me trajo estos documentos,
Si se fijan, va desde los documentos universales, ¿sí? Los documentos universales que pueden ser, pues ya estos que son de más fuerza, porque sale de un concilio, ¿verdad? Es algo con mucha fuerza, porque salen de un concilio, entonces son documentos muy importantes, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica, que es parte también, ¿sí? Lo podríamos considerar parte de ese magisterio, que aquí, aparte de eso, como lo vamos a ver en la, ¿cómo se llama? En la exhortación que viene al principio, que se llama el depósito de la fe, nos va a decir que va a ser importante que veamos que este catecismo está tomado totalmente de la Sagrada Escritura, fíjense la fuente, ¿sí? De la Sagrada Escritura y la tradición, ¿sí? De la Sagrada Escritura y la tradición, de ahí se nutre pero claro, también del magisterio anterior. ¿De dónde surge el magisterio? El magisterio surge, hay dos tipos de magisterio. Bueno, voy a quitar ahorita lo de jerarquía, Dos tipos de magisterio, nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando habla del orden sacerdotal, que es ahí donde nos va a hablar de cómo la Iglesia tiene potestad. También cuando habla de la Iglesia como tal, tiene potestad. ¿Por qué? Porque Jesús le dio esa potestad. Aparte de que le dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, enséñenles a vivir, bautícenlos. Ahí está la triple misión, ¿verdad? Decíamos profética, sacerdotal y social, ¿sí? Entonces está lo profético, lo litúrgico y lo social. Ahí está, en ese mandato. Pero también Jesús les dijo a los apóstoles que todo lo que ataran quedaría atado y todo lo que desataran quedaría desatado. Entonces con esto la jerarquía de la Iglesia tiene también una triple función, que es gobernar, enseñar y santificar, ¿sí? ¿Quién es la jerarquía de la Iglesia? No, la jerarquía es diáconos, presbíteros y obispos, nada más. No le cuenten más, ¿sí? Diáconos, presbíteros y obispos. Recordemos que en los presbíteros ya está que el señor cura, que el decano, que el canónigo, que el vicario de pastoral, todos ellos ya están en los presbíteros, ¿sí? Y en los obispos ya están ahí los cardenales, el papa, los arzobispos, todos los demás, porque nada más hay 3 grados en el orden sacerdotal, ¿sí? Diáconos, presbíteros y obispos. Y el papa pues es el primer obispo, ¿sí? Entonces, yo les decía, ellos se reúnen, hacen las reuniones, los sínodos, los concilios, pero no solamente es una reflexión de ellos, porque también a veces mandan los trabajos previos a las parroquias, las mandan a la diócesis, de la diócesis la mandan a las parroquias. ¿Y quién hace esa reflexión? El pueblo de Dios. ¿Sí? Toda la iglesia. Porque a lo mejor ya en esa reflexión, a ver, dijo el señor cura Hugo, ¿verdad? Vamos a reunirnos porque nos mandan este cuestionamiento de trabajo que va a servir para tal sínodo, ¿verdad? Como cuando fue el sínodo de las familias. Vamos a reunirnos. Se reúne con un grupo de la parroquia y ahí hacen una aportación, ¿sí? Hacen varias aportaciones, pero una de esas aportaciones la toman en cuenta a nivel diocesano, ¿sí? Les llama la atención y se conjuga con otras parecidas, porque el Espíritu Santo sigue soplando, ¿verdad? Entonces se conjuga con otras parecidas allá a nivel diocesano y sale esa propuesta a nivel nacional y se va a nivel nacional. Se conjuga con otras propuestas que se hicieron de otras diócesis y ahí queda la propuesta, sigue quedando. Y se va a Roma y allá cuando llega va a salir, caray, como que aquí parece que esto nosotros lo dijimos también, a lo mejor con otras palabras, pero lo dijimos aquí en la parroquia, ¿se fijan? Ya ahora lo ponen de una forma, pues, hasta con fundamentos bíblicos, con fundamentos de los santos padres, de la tradición, ¿verdad? Pero ponen esas propuestas ahí de lo que se había pensado,
Entonces, por eso es una forma de que llegue el magisterio, ¿sí? De que llegue al magisterio toda esa reflexión. Es una reflexión fuerte que se hace, pero yo les digo, ¿quién convoca? La jerarquía, porque son los que tienen la función de enseñar. Entonces ellos tienen el magíster, ¿qué quiere decir? Maestro, ¿no? Son los que son maestros. Entonces, por eso hablamos de una iglesia que es madre y maestra, porque enseña. Y en el magisterio, que es la enseñanza de la iglesia, es la enseñanza, eso es el magisterio, va a haber dos tipos de enseñanza. Uno ordinario y otro extraordinario. Podríamos decir, por ejemplo, de estos documentos que tenemos aquí, ¿cuál es un documento de magisterio extraordinario? ¿El catecismo de la iglesia? El concilio Porque sale de un concilio. Yo les decía, es el mayor, porque sale de un concilio. ¿Sí? Entonces, de ahí salió de una reflexión de todo el mundo en un concilio. Otro extraordinario es cuando un papa hace una encíclica, ¿sí? La encíclica tiene toda la fuerza de la enseñanza del papa. Entonces ahí está un magisterio extraordinario, ¿sí? ¿Puede ser la de Aparecida? La de Aparecida podría ser ordinario, Ok. ¿sí? Aunque bueno, podría, tiene, Es que pero tiene mucho matiz del ¿por qué? Papa. ¿Por qué? Porque los documentos que salen de los concilios, de las, ¿cómo se llama? De las conferencias episcopales de cada, vamos a decir, de cada continente, en este caso nada más es de América Latina y del Caribe, ¿sí? Entonces, estas van cambiando, ¿sí? Por eso no podríamos ponerlo en lo extraordinario, sino en un magisterio ordinario. Y no ordinario quiere decir que es menos, no, sino que para ese momento es importante. Por ejemplo, lo que se reflexionó, llevamos 5 conferencias episcopales latinoamericanas, lo que se reflexionó allá en 1955 en Río de Janeiro, pues todavía quedan muchas cosas de esas que todavía no se aplican, pero que se han ido renovando, a lo mejor en la de Medellín, que fue en 1968, a lo mejor en la de Puebla, que fue en 1979, o a lo mejor en la de Santo Domingo, que fue en 1992, o en esta, ¿sí? Que ya fue en el 2007. Entonces, se fijan, es un magisterio que se puede ir renovando. Sin embargo, el extraordinario queda así como, porque aquí incluso tenemos constituciones dogmáticas. Y cuando hablamos de dogma, estamos hablando de ¿qué? De fe. Es un dogma de fe. Y ahí tenemos constituciones dogmáticas, como es la Lumen Gentium y la Dei Verbum, ¿verdad? Lumen Gentium, que habla del ser de la iglesia, de quién es la iglesia, ¿verdad? Y la Dei Verbum, que habla de la revelación. Entonces, estas son constituciones dogmáticas, de dogma, que debemos de creer. Por eso ese es un magisterio extraordinario. Cuando el Papa, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica de la Iglesia vive de la Eucaristía, nos habla tan bellamente de la Eucaristía, del valor que tiene la Iglesia y de cómo la Iglesia vive para ella, ¿sí? Y por ella, por la Eucaristía, si no, no tendría razón de ser. ¿Es un dogma de fe o no? Sí. Es un dogma de fe. Y entonces es una encíclica con todo el peso de la autoridad del Papa, como vicario de Cristo. Por eso las encíclicas tienen un valor muy importante. Ahorita creo que no me traje ninguna, me traje exhortaciones, no me traje encíclica, ¿verdad? Pero las encíclicas tienen ese peso. Entonces ahí tenemos el magisterio extraordinario. El magisterio ordinario, les digo, no quiere decir que es menos fuerte, sino que ese puede cambiar. Porque puede ser que esta exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, ¿sí? Del Papa Francisco, que también es muy importante,
Es muy importante lo que nos dice aquí, pero puede ser que de aquí a 20 años, como dice él, hay cosas que ya son caducas, porque él aquí lo dice. Él lo dice, hay que dejar cosas caducas. Puede ser que de aquí a 20 años, pues, muchas cosas de aquí las podemos seguir aplicando, como es el caso de la Carta Magna, que es la Evangelii Nunciandi, que también es exhortación. Pero, por ejemplo, ahorita hay cosas de la Evangelii Nunciandi que ya quedaron un poquito superadas en este. ¿Sí? Claro que ya sigue siendo la Carta Magna, porque es como de donde surgió este, ¿verdad? Pero sin embargo, puede ser que de aquí a 20 años este también sigue teniendo lo suyo, pero va a haber algo más nuevo, porque es exhortación apostólica, que da una respuesta en estos momentos, en nuestro tiempo. ¿Sí se entiende? Entonces, ese es parte del magisterio de la iglesia. ¿Sí? Y todos los documentos, exhortaciones y demás están basados en una sola, agrupados en uno solo. Entonces tenemos, les decía, magisterio universal, que ya dijimos como Concilio Vaticano, como todos los documentos del Papa. Tenemos magisterio latinoamericano para nosotros, porque para otros sería el magisterio de Europa, magisterio de Asia, ¿sí? Para nosotros es el latinoamericano. Entonces tenemos el magisterio latinoamericano que surge de la reflexión de los obispos latinoamericanos y del Caribe, ¿verdad? Tenemos magisterio mexicano. Este es magisterio mexicano de nuestros obispos, ¿verdad? Que antes de este está el de En Cristo nuestra paz, México tenga que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ese es magisterio de nuestros obispos mexicanos. Ese es ordinario, ¿verdad? Ese es ordinario, ¿sí? Igual que el catecismo de la iglesia. Ahorita no me lo traje, pero por ejemplo, hay cartas pastorales de nuestros obispos, de aquí, ya de nuestros obispos diocesanos. Ese es un magisterio de los obispos diocesanos. ¿Se fijan? Y ese es ordinario, pero no quiere decir que es menos importante, es importante. Porque cuando el obispo nos dice, por ejemplo, en una carta pastoral, que la catequesis debe ser así, 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 lo está diciendo con toda la fuerza que él tiene como el representante de la iglesia aquí. O sea, él es el que tiene toda la autoridad aquí en esta iglesia local, en esta iglesia particular de León. Él tiene toda la autoridad, porque él es el representante del Papa aquí, es el representante de Cristo aquí, en esta iglesia local. Entonces, como lo que hizo el señor arzobispo Martín Rábago, que dijo, la catequesis va a ser ahora en adelante escolarizada, ¿verdad? Ese es magisterio ordinario. Y que ya dijo, no vamos a confirmar a los bebés de 40 años de nacido, recién bautizados, no. Que reciban su catecismo. Eso en cuanto a catequesis y así, pueden hacerlo de diferentes formas, ¿sí? Entonces sí entendemos el magisterio. Entonces, de ese magisterio, nosotros también podemos tomar mucho. Porque, por ejemplo, voy a hablar de la vida, ¿sí? Voy a hablar de la vida. ¿Y a dónde voy? Sí me va a ayudar tener las citas bíblicas, ¿verdad? Pero para algo más actual, más que yo quiera actualizar esa palabra de Dios, ¿de dónde la actualizo? Me voy al magisterio. ¿De quién? A lo mejor el Evangelio de la vida de San Juan Pablo II, ¿verdad? Que es una encíclica, el Evangelio de la vida. O a lo mejor me voy a Laudato Si, ¿sí? Encíclica del Papa Francisco, que nos habla de la vida sagrada en todos los sentidos, ¿verdad? De la ecología, de cómo debemos de cuidar de toda la vida en todos los sentidos. ¿Se fijan? Entonces ahí ya tenemos algo que nos va a ayudar a hablarles de la vida. ¿Sí? ¿Desde qué? Desde la Sagrada Escritura, a lo mejor también desde la tradición, pero también desde el magisterio. ¿Sí? Ok, ahí ya llevamos dos. Otra fuente es la liturgia. La liturgia. ¿Por qué la liturgia? ¿Alguien leyó esta parte? No.
liturgia es una de las fuentes esenciales e indispensables de la catequesis, como lo dice aquí en el número 95, 96 y 97. Dice, por ejemplo, en el número 95 empieza a decir: no solo porque la catequesis puede tomar de ella contenidos, lenguajes, gestos, palabras de fe, sobre todo porque se pertenecen mutuamente en un acto del mismo creer. ¿Sí? Ya habíamos dicho eso, que se pertenecen mutuamente. A ver, ¿tú puedes mandar a alguien a celebrar si no conoce? ¿Qué va a celebrar si no conoce? Dice San Pablo, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a invocar si no lo conocen? Primero lo tienen que conocer. Entonces la catequesis va a unir a la liturgia. ¿Cómo los vas a mandar a celebrar si no conocen? Primero darles catequesis. Pero también desde la liturgia se hace una enseñanza catequética, ¿sí? Porque sigue la persona educándose en la fe. Va a decir, la liturgia y la catequesis, entendidas a la luz de la tradición de la Iglesia, aunque cada una tiene su propia especificidad, no deben justaponerse, sino que deben entenderse en un contexto de la vida cristiana y eclesial. Y ambas están orientadas a hacer vivir la experiencia del amor de Dios. Las dos, ¿verdad? Es experimentar el amor de Dios desde la catequesis, pero también desde la liturgia, desde lo que yo celebro. Porque ahora que ya sé que Dios es mi Padre, voy a celebrar a mi Padre Dios. ¿Y cómo lo celebro? De tal forma que todos esos signos, todas esas posturas, todo lo que voy a hacer en la liturgia me va a ayudar a seguir entendiendo más a mi Padre Dios, a seguir conociéndolo más. Bien, dice por ejemplo, en el número 96, la liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. Dice más adelante, vamos a ver por qué, dice, en el sentido de que la liturgia, no solamente en el sentido de que la liturgia deba perder su carácter celebrativo y transformarse en catequesis, sino que la catequesis sea superflua, sino más bien, en ese sentido, debe reconocerse que la liturgia es fuente y culmen de la vida cristiana. Fíjense en esto, la liturgia es fuente y culmen. Si es fuente, porque de ella se va a nutrir, al igual que en la revelación, que es fuente, la liturgia es fuente, porque de ella se va a nutrir, ¿sí? Pero también es culmen hacia la que tiende toda acción de la Iglesia. La catequesis, de hecho, comienza con un primer encuentro efectivo del catequizando con la comunidad que celebra el misterio. ¿Cuándo empieza? ¿En el bautismo o no? Ahí empieza. La vida del cristiano empieza en el bautismo, ¿sí? Y bueno, para los catecúmenos va a empezar con ritos, con algo, ¿no? Ya decíamos que el catecumenado también empezaba con un rito, ¿no? Un rito de entrada. Entonces, eso es litúrgico. Igual, acá vamos a ver cómo el niño primero es bautizado. Y desde ahí ya empieza su camino para conocer al Señor. Nos dice también en el que se celebra el misterio cristiano, y esto equivale a decir que la catequesis tiene su pleno cumplimiento cuando participa en la vida litúrgica de la comunidad. Y más adelante nos dice, por tanto, pensar la catequesis solo como preparación para los sacramentos, eso no debe de ser, ¿verdad? Sino que debe ser entendida en relación con la experiencia litúrgica. No solo entendida para la celebración de los sacramentos, sino para una experiencia litúrgica. ¿Ustedes creen que porque el niño ya se confirmó, ya hizo su primera comunión, ya tuvo una experiencia litúrgica? No. Entonces debemos de educar, ¿verdad? Como decíamos la otra semana, para la liturgia, pero también la liturgia nos educa en la catequesis. La catequesis pues está intrínsecamente unida a toda acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía
donde Cristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Por lo tanto, la liturgia y la catequesis son inseparables y se nutren mutuamente. ¿Sí? Porque la catequesis nutre a la liturgia. Nutre a la liturgia desde el momento en que prepara a las personas para que puedan tener ese encuentro pleno con Cristo en la liturgia. Pero al mismo tiempo la liturgia va profundizando, va haciendo que la persona profundice en ese encuentro con Jesucristo, en esa intimidad con Jesucristo a través de los actos litúrgicos, a través de las acciones litúrgicas. ¿Sí? Y nos va a seguir diciendo, el camino formativo del cristiano, como lo atestigua la catequesis mistagógicas, tiene un carácter vivencial sin descuidar la inteligencia de la fe. El encuentro vivo y persuasivo con Cristo, anunciado por los testigos auténticos, era determinante y tiene su culmen en la celebración de la Eucaristía, que se profundiza en la catequesis. Ahí está su culmen, ¿verdad? En la Eucaristía. Por eso va a ser importante que haya esa interrelación entre la catequesis y la liturgia siempre. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es también fuente de la catequesis. Imagínense todos los signos. A ver, cuando tú educas a una persona en los signos, en las posturas, en los gestos, en las acciones litúrgicas, ya esa es catequesis, ¿no? Pero ¿qué es lo que te trae todo eso? La liturgia. ¿Sí? Que entendamos todo lo que se está celebrando ahí en la Santa Misa o en otro sacramento, eso es catequesis, pero también lo vivimos en la liturgia. Por eso van unidas, ¿sí? Y cada momento de la Eucaristía es algo significativo, hasta la entrada, hasta formarse para la jornada de todo, porque todo tiene un significado, ¿verdad? Bien. Otra fuente es el testimonio de los santos. Ya lo mencionaba un poco el otro directorio, pero no lo ponía como un punto muy importante, ¿verdad? Como que el otro se quedaba aquí y decía, hay otras fuentes, y sí mencionaba el testimonio de los santos, pero así como muy de pasadita. Ahora lo pone como un punto importante este directorio, ¿sí? Nos dice que el testimonio de los santos y de los mártires es una de las fuentes de la catequesis. Muchas veces nosotros, nuestra catequesis solamente la llevamos a lo puro, que dice el texto. El texto guía de nosotros como catequistas, ¿sí? Y hasta ahí nos quedamos. Pero ¿cuántas veces podemos apoyar esa catequesis que estamos dando con el testimonio de algún santo? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la caridad, pues hablar de Santa Teresa de Calcuta, de San Juan de Dios, de esos santos que estuvieron ahí haciendo la caridad, San Martín de Porres, ¿verdad? Que estuvieron siempre ahí atendiendo a las personas más necesitadas. Si vamos a hablar de la fortaleza o de una persona ahorita que muchos jóvenes dicen, pues todos los santos son así como que tienen que estar a rece y rece, ¿verdad? No, o sea, sí rezan, pero tenemos testimonios de santos muy actuales, no solamente de los siglos primeros, sino muy actuales, que fueron doctores, ¿verdad? Que fueron enfermeras, o sea, que tuvieron una profesión de hoy, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se me fue el que inventó la insulina y fue proclamado santo, ¿sí? Por el Papa San Juan Pablo II, fue proclamado santo. Y todo lo que hizo él para poder hacer sus investigaciones y para estar siempre al servicio de los más necesitados, al servicio de aquellas personas que tenían esas dolencias y que vio que era necesaria la atención a los diabéticos, ¿sí? O sea, ahí tenemos ese ejemplo tan fuerte de los santos y que muchas veces a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos
no se los ponemos, ¿sí? Me llama la atención que el otro día una alumna ya grande, una señora, ahorita pues ella casi no sale para nada porque tiene una enfermedad de ella muy fuerte, de esas que van caminando y que no hay mucha cura para ello. Y por lo mismo, pues ella no puede salir casi de donde está, ¿verdad? Vienen un poquito a comprar su mandado y se regresan. Y me encargó unos libros sobre la vida de los santos, ¿verdad? Son 4 tomos. Y me llamó la atención, le di una ojeada para verlos cómo estaban, ¿verdad? Cuando ahí en la librería les dije, oye, es que me encargaron estos libros, me interesaron. Y bueno, yo aparte que desde muy niña, como yo me enseñé a leer, fue con la vida de los santos. Porque mi mamá y mi papá me compraban historietas de esas de dibujitos de la vida de los santos, ¿sí? Entonces fue como yo me enseñé a leer más, ¿verdad? Con la historia de la vida de los santos. Por eso sé de muchos santos a veces, ¿verdad? Porque eran los que leía de niña. Pero esto es importante porque hoy en día, ¿qué tanto nos hablan de los santos? Incluso ponen ustedes a un jovencito, y yo les decía eso a mis sobrinos adolescentes, la otra vez, ¿verdad? Yo estaba viendo una película, creo que la de Santa Rita de Casia, y luego pasan y se quedaban un ratito así viendo porque están buenas esas películas. Y luego ya de ratito, ¿de qué es, tía? De Santa Rita. ¡Ay! De santos. De santos. Le digo, ¿pero a ustedes les gusta ver esos de exorcismo? ¿Esos de los malos? Le digo, en la misma historia, nada más que acá son buenos y allá son malos. ¿Verdad? Acá están con Dios y allá están con el diablo. ¿Sí? Pero en la historia, ¿o no? Es lo mismo, nada más que, ay no, es de santos. Así como que hay fuchi, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no nos han hablado de ellos. Y es importante el testimonio de los santos en nuestra vida. Porque ellos nos dan ejemplos y puede ser, como dijo un padre, tú no vas a ser igualito tal santo, tú eres único e irrepetible. Tú tienes tus propios dones y capacidades para hacerte santa o santo, ¿verdad? Pero sí, la vida de un santo te va a ayudar. Si él pudo, como dijo San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Cuando leyó la vida de San Francisco de Asís. Si él pudo ser el caballero de Dios, yo, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, te impulsa. La vida de un santo te impulsa. Entonces, esto es importante. Que leamos la vida de los santos y que también esa sea una fuente para nuestra catequesis. Entonces, ahí no lo dice el directorio, ahí no lo tiene, también como parte importante de las fuentes. Otra fuente, ya para ir concluyendo, la teología. La reflexión teológica. Los teólogos, ¿quiénes son ellos? Bien, a veces se nos olvida que hay personas que se dedican a la reflexión, al estudio profundo, ¿verdad? Y que eso nos ayuda mucho. De hecho, cuando yo empecé a estudiar el diplomado en teología, aquí en León, aquí lo hice, ¿verdad? Cuando yo lo empezaba a estudiar, me llamaba la atención que ahí en el instituto donde lo estaba estudiando, de repente dejaban hojitas, así como pequeños folletitos, muy pequeños, de un cardenal llamado Joseph Ratzinger, ¿verdad? Esto era en 1994, ¿sí? Yo veía el folletito ahí, pues me llamaba la atención y me lo llevaba y yo decía, este cardenal ha de ser, pero bien picudo, ¿verdad? Porque miren nomás cómo escribe, ¿verdad? Ha de ser bien picudo este señor, ojalá yo un día lo conozca, yo así le pensaba, porque ha de ser, pero bueno, porque qué bonitos escritos hace. Yo los tomaba porque los dejaban ahí para que los tomaran, ¿verdad? Y así, de él, de otros teólogos, y eso ayuda mucho la reflexión de los teólogos. Entonces, es importante que también nosotros, como catequistas, de vez en cuando también nos asomemos a los escritos de esos grandes teólogos, ¿verdad? Y ahí está ese gran teólogo que ahora es el Papa Emérito Benedicto XVI, ¿verdad? Y gracias a Dios sí lo conocí, porque él vino a mí, yo no fui a él, No, ¿verdad? Él vino a mí, vino a León. de hecho, creo que con
una biografía, tú la editaste, ¿verdad? Sí. La biografía de... Bueno, no yo, de ahí en la DIDEC, ahí la editamos en la DIDEC. Tú la ayudaste mucho. Sí, sí. Conocías mucho de eso. Pero qué hermoso, ¿no? Sí. Hermoso, sí. Entonces, qué bonito conocer a estas personas. Otro teólogo que yo leía mucho cuando me estaba ahí en el diplomado de teología y que nos ponían a veces escritos de él para leer en las tareas, era el cardenal Henry Newman, y que apenas hace poquito fue ya elevado a los altares como santo. ¿Sí? Él es de los oratorianos. Y qué bello, ¿no? Que después de que leíste sus escritos, ahora tú lo encuentres ahí. Tú lo encuentras ahí ya como santo, o ya como un gran papa, que también es santo, ¿no? Entonces, pues, esos son los escritos de los teólogos que nos ayudan. Y precisamente encontramos esos teólogos que después también ellos colaboran para todo este magisterio, ¿sí? Por eso es importante, y es importante que también nosotros, pues, de vez en cuando también nos pongamos a estudiar un poquito más a profundidad y hagamos también nuestra teología, ¿verdad? No quiere decir que vamos a ser teólogos renombrados, pero sí podemos hacer nuestra teología, nuestra reflexión. Recordemos que la teología es la ciencia, el logía habla de ciencia, de tratado, de reflexión, ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Y lo podemos hacer. Estamos leyendo los escritos de nuestra maestra. Ok. Otra fuente importante que les digo, se mencionaba un poquito en el otro directorio, pero ahora le da su lugar este directorio, la cultura cristiana. La cultura cristiana que desempeña algo muy importante, ¿verdad? Cultura cristiana. Y nos va a traer otra fuente, que estas dos las vamos a desarrollar la próxima vez para ya no cometer dos errores, uno de empezar tarde y otro de terminar tarde. Nuevamente uno, la belleza. Estos dos los vamos a comentar la próxima vez. Estos son nuevos aquí, pero van a ser muy importantes. Por ejemplo, nada más les adelanto en cuanto a la belleza, aquí nos va a hablar de otras fuentes como las obras de arte, el canto, la liturgia, el canto, pues todas esas obras de arte que nos pueden ayudar también como fuentes de la catequesis, ¿verdad? Yo de hecho una vez hace como unos 7 años, íbamos en carretera con una religiosa, íbamos al SAUS de Armenta a dar formación a los catequistas. Y íbamos platicando una religiosa y yo, una de las hermanas catequistas de Jesús crucificado, íbamos platicando sobre qué importante sería que nosotros como catequistas, no solamente, bueno, en esa formación integral de los niños, no solamente lleváramos al niño a hacer su primera comunión, su confirmación y bueno, y que terminen todos sus grados de catequesis, sino que también se desarrollen otras habilidades. La poesía, el canto, el baile, ¿sí? El baile, porque también el bailar es algo hermoso. Acuérdense que David bailaba y por eso su esposa se enojaba. Aunque eso diga el canto, pero sí es cierto. Lo dice la Biblia, cómo se enojó su esposa. ¿Salió bailador? ¿Mande? ¿Salió bailador? Sí, pero sí se enojó su esposa, aunque lo diga el canto. Ahí dice, en el libro de los Reyes, dice que su esposa se enojó porque iba bailándole al Señor. O sea, son las artes humanas, las artes culturales que tienen una belleza hermosísima y que eso también es fuente para la catequesis. Bueno, lo vamos a tratar un poquito más la próxima vez. ¿Sale? Sí. Bien, entonces ahora sí lean, por favor. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Ok, vamos a terminar con una oración, por favor. Bueno, pues ya que estamos hablando de que una es el testimonio de los santos, en este año está
Estamos en el año de San José, ¿verdad? Y pues este hombre que nos da un gran testimonio de obediencia a Dios, de castidad, de esa confianza sin límites, ¿verdad? Y también de responsabilidad ante la misión que el Señor le encarga, ¿verdad? Entonces, pues vamos a encomendarnos a Él, encomendémosle a nuestras familias, ¿verdad? Decía el obispo José Guadalupe también, no anden poniendo a San Antonio de cabeza, ni estuvo casado, ¿verdad? Las que se quieran casar, mejor invoquen a San José, él sí estuvo casado y fue buen esposo, ¿verdad? Entonces mejor a San José, entonces también ponemos a las que se quieran casar y a los que se quieran casar, ¿verdad? No le pregunten las vocaciones. ¿Mande? No le pregunten a mi abuelita Petra cuando yo le dije que me había casado y que mi marido bien lindo y de buena vida. Dice, mi hija, no te hagas contar. Dios nada más creó 2 buenos esposos. Uno le tocó a la Virgen María y el otro me tocó a mí. Entonces, pues vamos a pedirle a ese buen esposo primero, a San José, ¿verdad? Por todas las vocaciones, porque él también pues fue el que educó al sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Él fue también quien educó al sumo y eterno sacerdote como hombre. Entonces, pues vamos a pedirle a él, a San José, por todas nuestras familias, los jóvenes y las vocaciones y pues todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, para que Él interceda ante su Hijo Jesucristo, porque pues sabemos cómo Jesús siempre lo obedeció y fue con Él siempre de la mano. Entonces vamos a pedirle que Él interceda por nosotros, ¿verdad? Y vamos a decirle, Señor San José, tú que estuviste siempre al cuidado de la familia de Nazaret, intercede ahora por la gran familia que tu Hijo Jesús ha formado en la iglesia. Te pedimos que como buen Padre intercedas por nosotros ante el Padre Celestial, para que así como a ti y a María los llevó custodiados por su ángel, así también nos lleve a nosotros custodiados hasta llegar a la gloria eterna. Amén.